Laboratorio crítico de Thomas Hirschhorn. Cada humano es un intelectual. Chantal López. La inmensidad está en nosotros. Está adherida a una especie de expansión de ser que la vida reprime, que la prudencia detiene, pero que continúa en la soledad. En cuanto estamos inmóviles, estamos en otra parte. Soñamos en un mundo inmenso. La inmensidad es el movimiento del hombre inmóvil. Gaston Bachelard, La poética del espacio. Algunos de los grandes recintos de exhibición dedicados al arte contemporáneo reafirman una idea generalizada de limpieza que permita focalizar la atención en lo individual para un mejor análisis y goce. Con el trabajo de Thomas Hirschhorn, los entornos se transforman y nos colocan ante atmósferas que agudizan los sentidos. Así, la lectura de obra se convierte en un ejercicio intelectual para examinar las partes que componen el conjunto total de piezas. Hirschhorn vive en París, pero nació en Berna, Suiza, en 1957, donde estudió diseño gráfico en la Escuela de Diseño de Zúrich. El programa académico fue influenciado por los planteamientos de la Bauhaus, fundado por Walter Gropius, pero dicen considerablemente del lenguaje plástico que caracteriza sus piezas. En su práctica es común encontrar saturación de elementos e información, ya sea desde segmentos individuales a grandes instalaciones que denominó monumentos. Él dispone su trabajo como la materialización de un mapa mental sobre sus intereses en el ámbito político, filosófico, de consumo y otros temas de incidencia social. Destaca por la creación de áreas activas, en las que invita al público a involucrarse en el proceso de construcción de la obra, y ha llevado sus trabajos tanto dentro como fuera de las instituciones públicas y privadas. Para el autor, es crucial prestar atención en los contenidos más que en los materiales. Estos se componen de construcciones efímeras con cartón, plástico, luces de neón, madera y cinta adhesiva que muestran su limitación temporal y demuestran su precariedad. La manera particular de utilizar cintas adhesivas en su trabajo responde a una necesidad estética por encima de una funcional. Su aplicación sobre cualquier objeto o superficie significa anular las diferencias visuales y propiciar un ambiente de neutralidad que permita pensar en los espacios por encima de los objetos. Da vida a recintos dinámicos, libros y transitables bajo diversos medios como escultura, collage, instalación, pintura y dibujo. Otorga al visitante el poder de tejer desde su propio bagaje la trama de un discurso cuidadosamente estructurado, haciendo hincapié en la estrecha correlación entre forma y contenido, más allá de convenciones políticas, religiosas o sociales. En 1992, Hirschhorn inaugura su primera exposición en l'Hôpital Éphémère, París, e inicia en la práctica de la escritura con la que se apropia de conceptos y redefine otros bajo la necesidad de describir, entender y dialogar con sus piezas. Hablar de kioscos, altares y monumentos, en este contexto, hace referencia al cuerpo de obra que el artista define de acuerdo a su contenido y características. En 1999, fue invitado a participar en la exposición Mirror's Edge del Byggmuseet en Umeå, Suecia, bajo la curación de Ogwy Embessor. El resultado fue la creación de la instalación Laboratorio Crítico, un conjunto transitable de 50 metros cuadrados con una atmósfera acotada por la iluminación artificial color rojo intenso. Como parte de la muestra, la pieza itineró por varias ciudades como Vancouver, Canadá, Turín, Italia, Glasgow, Escocia y Copenhague, Dinamarca. Fue adquirida por la colección Jumex y fue mostrada en 2004 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, dentro de la exposición Los usos de la imagen, y en 2014 se trasladó al Museo de Arte de Zapopan, México, para la exposición titulada Testigo de siglo. En esta instalación, bajo una estética de lo precario, dispone cuidadosamente diversos objetos sobre mesas de trabajo, sillas y soportes improvisados. El bombardeo de información abarca temas sobre guerra, moda, violencia y poesía, una forma en que el artista integra aspectos de la realidad a sus trabajos. En el espacio se observan plantas naturales y artificiales, espejos, lámparas de mesa que focalizan la atención sobre puntos específicos. Información en forma de fotocopias, fotografías, videos, textos comisionados sobre el síndrome de Estocolmo y libros cerrados de Nietzsche, George Bataille, Ingeborg Bachmann
y Douglas Adams, entre otros. Hirschhorn habla de su trabajo como una manera de crear resistencias ideológicas. Cada uno de los objetos están dispuestos dentro de una red que se entreteje como arterias plásticas dirigidas a objetos de papel aluminio, y cuya forma está inspirada en las resistencias eléctricas. La habitación se presenta como un sistema interconectado que emula el proceso de creación de un juicio. Como Hirschhorn menciona, es un modelo visual de una sección del cerebro que interroga de manera crítica. Laboratorio crítico es una instalación que se plantea como un espacio delimitado y autónomo, que emula un sistema de conexiones rizomáticas que busca provocar la reflexión y el debate, y no solamente celebrar las partes que la conforman, o la sofisticación de aquel capaz de yuxtaponerlas. Con la madurez de su obra, sus piezas se han diversificado, y algunas, como es el caso de los monumentos, instalaciones que conviven con entornos urbanos, se convirtieron en espacios vivos, cuya producción muestra un fuerte compromiso con la integración de la comunidad al involucrarlos en la construcción y mantenimiento de los espacios y sus actividades. Con base en sus primeras experiencias, el autor decidió mantener presencia durante el tiempo que se exhibe la pieza para reforzar el arraigo de los participantes hacia la misma y transmitir la naturaleza efímera del proyecto. Varias de sus instalaciones han sido dedicadas a filósofos como Baruch Spinoza, Gilles Deleuze, Georges Bataille y Anthony Gramsci. Estas son instalaciones que en un sentido tradicional reconocen el legado de un personaje, pero que va más allá al integrar áreas como biblioteca, sala de computadoras y un estudio de televisión. El objetivo es el de brindar la información que permita relacionarse en todos los niveles con el pensador en cuestión. Se incluyen también lugares y actividades de esparcimiento que, a la manera de la ágora griega, sean un punto de confluencia entre las personas y el intercambio de sus ideas. Arte políticamente sin hacer arte político. Su intención es la de crear un entorno de conocimiento similar a la manera en la que él interactúa con las ideas de los autores que admira. Es por esto que evita utilizar el concepto de interactividad en su obra, pues para él, sus resultados son medidos en los efectos de aceptación y cambio dentro de una comunidad como consecuencia. El intento de Hirschhorn de trascender más allá del museo y galería es incomprendido cuando es interpretado en el nombre de una vieja versión de activismo social, como si esta fuera la única dimensión en la que fuera posible operar a una obra de arte preocupada en el espacio social. En ese sentido, el trabajo de Hirschhorn puede ser equiparado con la figura del intelectual. Su postura crítica va dirigida a sectores de poder, pero no busca incidir directamente sobre ninguna toma de decisión. En su monumento más reciente, fue recurrente esta figura gracias a una de las citas más famosas de Gramsci. Todos los hombres son intelectuales, aunque no a todos los hombres les corresponde desempeñar en la sociedad la función de intelectuales. Edward W. Said, en su libro Representaciones del Intelectual, se apoya de este filósofo para describir lo que en su criterio sería el sentido y la función que debe de desempeñar esta figura en la actualidad. Menciona que todo aquel que trabaja en cualquiera de los campos relacionados tanto en la producción como en la distribución de conocimiento es un intelectual, e insiste en describirlo como un miembro activo y reconocible de la sociedad. Hirschhorn ha sido capaz de desarrollar un lenguaje propio y de apoyarse con los objetos para formar una semiótica interpretable en un contexto globalizado. De acuerdo a Said, conocer cómo se debe usar correctamente el lenguaje y cuándo intervenir en el lenguaje son dos rasgos esenciales de la acción intelectual. Hirschhorn se define a sí mismo como artista, pero la definición del sociólogo norteamericano C. Wright Mills permite ampliar la conceptualización de su acción. El artista y el intelectual independientes están entre las contadas personalidades que siguen estando equipados para ofrecer resistencia y combatir el proceso de estereotipación y la muerte consiguiente de las cosas dotadas de vida genuina. Esos mundos de arte de masas y pensamiento de masas se adaptan cada vez más a las exigencias de la política. Si el pensador no se vincula personalmente al valor de verdad en la lucha política, tampoco estará en condiciones de afrontar responsablemente el conjunto de su experiencia viva. La estética particular de representación de la información y la plástica directa de Hirschhorn
se complementa ante su condición de extranjero en su actual país de residencia. Esto le permite estar en una posición de contraste ante distintos contextos. Al respecto, Said comenta: intelectualmente, esto significa que una idea o experiencia se ve siempre contrapuesta a otra, haciéndolas aparecer por lo mismo a ambas en ocasiones bajo una luz nueva e impredecible. De esa manera es fácil equiparar su práctica con el conocimiento generado que implica el estudio y análisis del contexto particular de cada espacio en el que se presenta su obra. La instalación laboratorio crítico es una de las piezas claves en la trayectoria del artista. Es algo así como conocer el caos ordenado y comprometido que parece existir en la mente de Hirschhorn. Se trata del primer trabajo en el que plantea abiertamente la necesidad de generar una reacción de transformación ante sus visitantes. Constituye también uno de los principales antecedentes de su interés por penetrar no solamente en instituciones consolidadas, sino también en espacios alternos, que desembocarían en una serie de trabajos para sitios públicos. El trabajo de Hirschhorn es turbio, caótico y complejo de la misma forma que nuestro entorno. El artista representa tópicos de carácter social, económico y político a través de un lenguaje visual y de referencias literarias a manera de pistas. Su arte es una herramienta para confrontar la verdad y la realidad en el tiempo en el que vivimos a la vez, que incentiva el activismo intelectual de los participantes, propiciando acciones específicas para espacios destinados a la reflexión y el debate.